Hasta este momento parecía que el éxito de todas las ciencias físicas opacó y mucho a todas las ciencias sociales. Otro de los objetivos de Bertalanffy fue minimizar la repetición de esfuerzos. ¿Qué pasaba hasta este momento? Los físicos se reunían con los físicos, los ingenieros con los ingenieros, los administradores con los administradores, los sociólogos con los sociólogos. Y entre ellos generaban toda una jerga, generaban toda una cantidad de conceptos que eran entendidos solamente por ellos. Lo que se hace con la teoría de los sistemas es que empecemos a hablar con palabras como, por ejemplo, contexto, equilibrio, sinergia, homeostasis, entropía y un sinfín de conceptos que también algunos vamos a ir viendo a lo largo de la clase. El último de los objetivos que buscaba Bertalanffy era promover la unidad de la ciencia. Hacer una ciencia, como les dije hace un rato, de la totalidad. Una ciencia de la complejidad. Ustedes en el apunte también van a ver las razones que fundamentan la teoría general de sistemas. Y entre ellas, la más importante es que se avanzó hacia una metodología semántica común y una uniformidad científica. ¿Qué significa metodología semántica común? ¿Qué es la semántica? Es la ciencia que estudia los signos. Y ahora, ¿qué es un signo? Me encanta porque eso también lo hago en clase y también es como que, ¿qué es un signo? ¿No? Es como que parece que una cruz es un signo de algo. Pero cuando uno se mete a estudiar semántica, semiología, entiende que un signo es algo que representa algo. Entonces, a través del sistema nosotros podemos representar las organizaciones. Entonces, la semántica, que está relacionado también, como más de uno pensó, seguramente con el lenguaje, nos capacita, o sea, nos empodera a nosotros a través del lenguaje para poder hacer representaciones a través de la teoría de los sistemas, de las organizaciones, de la psicología, del cerebro y un montón de otros elementos para poder transferir conocimientos, conceptos, leyes entre una disciplina y otra. Es así que la teoría de los sistemas va a superar todos los límites que tenía la teoría de la organización, porque va a tener una base metodológica común, una base metodológica más coherente y una base metodológica que va a poder conectar a todos los campos entre sí. En el apartado 11.3 van a tener las metas y objetivos de la teoría general del sistema. Se los voy a dejar como anexo al final de este video. Antes de meternos directo a las organizaciones, que es lo que nos ocupa, vamos a ver otro tema que a veces Omar toma en el parcial. Así que anoten, que son los 9 niveles de la complejidad de Boulding. ¿Sí? Bien, lo que plantea Boulding es una jerarquización de las diferentes estructuras según sus rangos de complejidad. ¿Qué es más complejo? Cuando hablamos de complejidad, ¿a qué nos referimos primero para entender la palabra complejidad? Complejidad en un sistema significa que hay un montón de elementos. Cuantos más elementos tenga un sistema, más complejo es. Por eso, una silla que es un sistema, tiene pocos elementos, no es tan complejo. La silla es, no es complejo. ¿Por qué? Porque tiene pocos elementos. Ves una organización, una organización multinacional, y decís, es complejo de verdad, porque es un montón de operaciones, un montón de personas, un montón de procesos, un montón de cosas que muchas veces es muy difícil de entender. Y ahora, ¿qué es lo más complejo de lo más complejo? Y si tuviésemos que decir, sí, wow, ¿qué es lo más complejo de lo más complejo? El universo. De alguna manera, podemos entender que el universo es lo más complejo de lo más complejo. Y ahora también acá, abro paréntesis un momento y les pregunto, si este fuese todo el conocimiento del mundo, todo, completo, ¿no? Digo, imagínense, esto es, pero todo el conocimiento del mundo, un cuadrado, voy a intentar ahora en el video, voy a poner un cuadrado, digo, en ese cuadrado de todo el conocimiento del mundo, lo que ustedes saben, y lo que yo sé también, no estoy exento, ¿no? Y lo que sabemos, ¿cuánto es? Si tuviesen que graficarlo, ¿cómo lo graficarían? Creo que es este, a ver, les voy a ponerlo acá, un puntito. Podemos ver
podemos conocer un puntito de todo ese conocimiento que es el universo, es la complejidad total, máxima. Y con esto lo que quiero hacer es darle a Boulding la derecha cuando puede de alguna manera estructurar toda esta complejidad en 9 niveles y decir, esto es más complejo que esto es más complejo que esto, y de alguna manera llegar desde lo menos complejo a lo más complejo. Y me tengo que poner a pensar y digo, che, ¿por dónde arrancaría? O por suerte tenemos los 9 niveles de Boulding como para poder de alguna manera estructurar toda la complejidad. Primer nivel, el nivel estático. ¿Y qué significa estático? Que no experimenta cambios y que permanece estable. Ejemplo, ¿cuál se les ocurre? Bueno, una mesa. Una mesa permanece estática, elementos estáticos estables y no experimentan grandes cambios. Entonces el primer nivel sería más que nada relacionado con lo físico, ¿no? Con los elementos que vemos ahí afuera que están, que no tienen grandes cambios. El segundo es dinámica simple. Por ejemplo, dinamismo ya hablamos de cambio, ¿no? Pero simple. Un ejemplo es el reloj. Una vez es tiki, 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 ¿no? Es una dinámica muy, un cambio, pero muy, siempre igual, ¿no? Siempre tiene un poco estático también. Entonces, dinámico, simple. El sistema solar. De alguna manera también lo que vemos, más allá de toda la complejidad después que tiene, ¿no? Introducida dentro, pero digo, de alguna manera también el sistema solar, la luna, ¿no? Como que parece que siempre gira de la misma manera, mirándolo desde lo lejos. El tercer nivel es del cibernético, o la cibernética también conocida. Esto significa que son movimientos predeterminados y necesarios. Por ejemplo, un termómetro. Un termómetro, a medida que va cambiando la temperatura, se va adaptando. Una represa también. Una represa, cuando saben cómo trabajan las represas, ¿no? Que lo que hace es regular el nivel de agua que va a pasar. Entonces también depende de la cantidad de agua, regula y deja pasar una cierta cantidad. Entonces es parte del nivel de la cibernética, movimientos preestablecidos y necesarios que de alguna manera ya tienen una pequeña interacción con el medio ambiente. El cuarto son los sistemas abiertos, pero acá van a ser los primeros abiertos, por así llamarlo, o también vamos a estar en el nivel de lo autorregulable. Y por dar un ejemplo, va a ser el ejemplo de la célula. El 5, genético asociativo. Por ejemplo, la botánica, las plantas, ¿no? Que tienen también, ya empiezan a tener con el contexto y empiezan a ser cada vez un poquito más complejos. No podemos comparar una planta con una silla, ¿no? Y se ve cómo va aumentando la complejidad. Y por ejemplo, acá tendríamos la ciencia de la biología. El sexto nivel tenemos el nivel animal. Y acá ya le sumamos toda la parte del sistema nervioso y ya empezamos a ver que el estímulo y la respuesta comienza a cambiar. Comparado con el nivel anterior de las plantas, una fotosíntesis, es mucho más fácil de ver esto del estímulo-respuesta, como el sol de alguna manera empieza el proceso de la fotosíntesis. Ya cuando vamos al reino animal, los animales ya empiezan a tener no solo cerebro reptiliano, sino cerebro emocional, y ya las emociones son más complejas de entender. Se ha comprobado que los perros tienen emociones y que tienen receptores de información especializados. El séptimo nivel es el nivel humano. Y acá ya lo complejizamos cada vez más, ¿no? Más allá de la psicología, le metemos toda la parte del lenguaje, de la conciencia, las emociones, pero estudiadas de verdad, ya es un nivel humano mucho más complejo que los animales. El nivel 8 es el nivel de las organizaciones sociales. Música, poesía, arte, sociología, psicología y también, ¿qué les parece? Administración. Ojo que esto Omar lo ha tomado. Building, niveles, teoría del rango, complejidad, explicarlo y pensar en qué, o sea, y decir, mejor dicho, en qué nivel está la administración. Y claramente está en el 8. Y el último nivel es el nivel 9, el del nivel trascendental, donde está todo aquello que no podemos explicar. Espiritualidad, Dios, religión y filosofía. El amor por la sabiduría, por el conocimiento, por intentar entender, por la curiosidad del saber. Todo eso que nos trasciende está en el último nivel. El universo, se podría decir, lo más complejo de lo más complejo. Uno la energía del universo, otro Dios, otro fuerza creadora,
pero se encuentra en ese nivel de complejidad, de cosas que el hombre quizás nunca, lo más probable es que nunca pueda comprender y entender. Terminado con los niveles, está bueno empezar a pensar cómo en cada rango puede haber una transferencia de conceptos. Y por eso en el nivel 8 está la administración, también está la psicología y la sociología. Y por eso podemos tomar mucho más conocimientos de estos, vendría a ser de estos dos campos, que de cualquier otro. Y acá también piensen un momento, si entendemos a la organización como mecanicista, estamos entendiéndola desde un nivel 2. ¿Cuál era el 2? Si entendemos a la organización como una máquina, la estamos entendiendo desde el nivel 2, de una dinámica simple, o desde el nivel 3, desde la cibernética, y es mucho más compleja. Otro punto importante para pensar relacionado con la teoría del rango es, por ejemplo, ver a qué se dedica cada profesión, sin desmerecer y sin comparar ninguna, ¿no? Pero, por ejemplo, en nivel 1 habíamos hablado de la mesa, de la silla. ¿Quién arregla la mesa o la silla? El carpintero. Entonces venimos a entender cómo el carpintero lleva orden a lo que era caos. Entonces, una silla toda rota la transforma en una silla que sirve, que cumple con su objetivo. Entonces, en ese primer nivel de estructura estática, el carpintero hace un sistema de aquello que era caótico. En un segundo nivel de dinámica simple, que habíamos hablado del reloj, el relojero hace un sistema de lo que puede ser un caos o arregla también un reloj, ¿no? Entonces un relojero te va a arreglar el sistema del reloj porque entiende, ¿no? El relojito chiquito y demás, entonces puede transformar algo que era caótico, que no funcionaba, en algo que funcionaba. En el caso de la cibernética, una represa es arreglada por un ingeniero va y puede entender cómo funciona la represa y bueno, transforma aquel caos en lo que sería un sistema que funcione. Lo mismo con el veterinario, con el médico, en el nivel 7, con el ser humano, y en el 8, de alguna manera, lo que son organizaciones sociales, el administrador va a hacer que una organización caótica poder transformarla en sistema. Para eso van a estar ustedes. Para terminar con esto de bullying, podemos decir que el administrador sin conducta llega como mucho al nivel 4. Y dijimos que está en el nivel 8. Entonces, si le sacamos el comportamiento y la conducta, vamos a terminar entendiendo la organización como un reloj, como una silla. Y no tiene nada que ver, porque es mucho más compleja, porque no hay situaciones lineales, porque no hay causa y efecto. Y ahí nos vamos a seguir metiendo un poquito más en esto que se está poniendo cada vez más interesante.